En la trama de la vida, Capra hace una invitación especial, sobre todo en la manera como nos articulamos como especie dentro de la vida, para saber, dentro de la complejidad que tenemos como seres humanos, la función especial dentro de la trama de la vida como órganos vivientes. Esa lectura cada uno de ustedes la debió haber realizado, y entonces aquí lo que estamos haciendo es un recuento de cómo Capra considera la trama de la vida. Entonces, en la comprensión científica de Capra, los sistemas vivientes son los que se componen a partir de los organismos, los sistemas sociales y los ecosistemas. Es decir, en esta apuesta, Capra hace una articulación entre todo aquello que manifiesta la vida y que se conforma como organismo, como sistemas de tipo social que siguen estando vivos, y cómo a partir de la integración de esos organismos, esos sistemas sociales que siguen estando vivos, existe la necesidad de empezar a revisar la epistemología de lo que se puede considerar ecosistema, que desde la misma palabra que se origina del griego, que proviene del oikos, el oikos como la casa o el lugar que se habita. Es decir, esa integración de los sistemas vivientes entre lo que podríamos considerar organismos, sistemas sociales y ecosistemas, ha existido una desintegración, lo cual desde la propuesta capriana o de Frico Capra empezamos a revisar cuál es la función que tienen, por ejemplo, los organismos, esos organismos que se pueden considerar desde lo micro hasta lo macro. Es decir, nosotros podemos empezar a considerarnos como organismos porque estamos compuestos de células. Esas células, y quizás desde otros autores, esas partículas, esas ondas que conforman la energía, pero aquí vamos a tomarlo desde las células que conforman los tejidos. Es decir, en otras palabras, una célula como el nefrón puede conformar un riñón, y una célula como el alvéolo puede conformar un pulmón. En ese sentido, lo micro va a dar cuenta de lo macro, y desde esa perspectiva Capra nos invita a decir que una célula con otra forma tejido, un tejido con otro tejido forma un órgano con otro órgano forma un sistema, y en otras palabras podríamos decir que el hígado, el riñón, que está conformado por células, puede hacer parte del sistema endocrino o el sistema cardiovascular o el sistema osteomuscular, lo cual podría dar en su resultado un cuerpo, porque sistema con sistema puede empezarse a considerar como un cuerpo. A su vez, desde lo macro, un cuerpo con un cuerpo puede dar una especie. Esa especie que nosotros podríamos llamar la especie humana, que necesita considerarse como especie desde lo micro y de lo macro, pero también reconsiderando el hecho que no somos la única especie, que además existen otras especies como los insectos, como los mamíferos,
como todas las especies que podrían hacer parte de la vida. Es decir, un poco como el planteamiento de Capra es ir derrotando el antropocentrismo, donde a través de el renacimiento surge la necesidad de considerarnos el centro de la vida, y por eso en una función depredadora comenzamos a, como ya lo había mencionado, a depredar y a socavar lo que sustenta la vida en términos de lo que podríamos llamar inicialmente en los años 20 el progreso, que lo que trae es extractivismo, acabando por derrochar, acabando por consumir, terminando por un sistema económico que depreda las demás especies. En síntesis, Capra lo que plantea es cómo desde los sistemas vivientes, considerados como organismos micro y macro, que hacen parte de los sistemas sociales, donde es necesario la revisión de la función que hacemos como organismos vivos, como sistemas vivos, entramarnos con la vida y en esa manera cuidar de más o menos 3 aspectos que son fundantes de la vida, tal como lo mencionan otros autores como Leonardo Boff y Mark Haraway en el Tao de la Liberación. Son la capa vegetal cultivable, el agua y el oxígeno. El día que dejen de existir el agua, el oxígeno y la capa vegetal cultivable, es posible que, de acuerdo con las propuestas de Capra, no exista la vida.